primera pregunta para ponernos en contexto es si nos puede contar los casos de procesamiento, de sanciones que tiene el poder. Bueno, en primer lugar, nosotros en Chile tenemos tres fuentes históricas, por decirlo así, de casos. Tenemos un informe que elaboró la Comisión Rettig, otro informe que elaboró la Comisión Valech y los casos reales que se han llevado ante los tribunales. En esas tres fuentes históricas que se pueden consultar, no aparece el tema de la responsabilidad de las transnacionales como tales. Y de hecho, por eso en la ponencia que se nos pidió, nos dice como responsabilidad de las empresas en dictadura, y nosotros nos enfocamos a eso. ¿Y qué se puede ver ahí? Ahí se pueden ver básicamente dos grupos de casos bien determinados. Los casos en que las empresas o los representantes de las empresas facilitaban los camiones para el transporte de los detenidos o los lugares de detención propiamente tal, barcos o bodegas relativamente bien cerradas, y los casos en que los empresarios participaban directamente en la comisión de los más graves crímenes. De todos esos casos, lo único que han llegado a los tribunales propiamente con sentencia definitiva ha sido uno en que aparece un empresario que era directivo de la Asociación de Camioneros de la época, que no solo facilitaba los camiones con los cuales se trasladaban a los detenidos de un lugar a otro, sino que además él se disfrazaba con uniforme militar, y hay varios testimonios de que participaba directamente en los fusilamientos y en la forma de encubrir las muertes lanzándolo a los canales, etc. Es el caso de un empresario de apellido Luzoro, un apellido muy extraño en Chile, y que estando yo de abogado integrante en la Corte Suprema, que es una suerte de ministro suplente, me tocó redactar su sentencia condenatoria. Esas son las situaciones fácticas a las que nosotros nos enfrentamos. Entonces, a partir de esas situaciones fácticas, nuestro estudio se desarrolla en torno a apreciar esas situaciones con la realidad legislativa nacional actual y con las propuestas que hay de tratamiento para el futuro, considerando no solo el tema de la responsabilidad penal de las empresas transnacionales, sino desde el principio, es decir, desde el problema de la responsabilidad penal de las empresas locales, que en la mayor parte de los casos son el vehículo por el cual actúan las transnacionales. No es un problema muy novedoso, pero en ese sentido, y no es un tratamiento muy novedoso, pero nosotros tratamos de enfocar el problema desde la realidad hacia ver qué es lo que se puede hacer con lo que se está tratando de hacer en este momento en la discusión dogmática. Problemas jurídicos. Problemas jurídicos. Bueno, entonces sobre la base de eso, esos son los supuestos. Personas que en provecho o con interés de las empresas en las que trabajan, cometen directamente homicidio, directamente facilitan los medios en los que se comete un secuestro, directamente facilitan el lugar donde se realizan las torturas. Esos son los supuestos. El desarrollo de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Latinoamérica y en buena parte de Europa, no en toda Europa, pero sí en alguna parte importante del sur de Europa, ha estado vinculado con los delitos de carácter económico. Y eso es un primer problema fundamental. Entonces, si uno analizara, suponiendo que estas cosas volvieran a suceder, y la analizara desde la ley chilena, que es del 2009, que está hecha sobre esta base de la delincuencia económica y en principio sobre determinados tratados internacionales, financiamiento del terrorismo, corrupción de funcionarios públicos extranjeros y lavado de activos, estos casos ninguno entraría, de entrada, con la ley vigente hoy en día. Esta ley ha tenido diversas modificaciones porque se ha logrado de a poquito hacer ver a las personas que en la vida moderna las empresas intervienen en todo tipo de actividades y actividades empresariales en las cuales es más relevante que incluso algunas que están ahí.
y entonces se incorporó la receptación de objetos hurtados y robados. Se incorporó últimamente los delitos de contaminación de agua y pesca ilegal y no reglamentada. Y aún así, también se incorporaron los delitos funcionarios tradicionales cometidos respecto a funcionarios públicos chilenos, porque antes solo estaban el cohecho de funcionarios extranjeros. Y aún así, con todas esas modificaciones, estos casos tampoco quedan. Entonces, uno tendría que hacerse la pregunta, bueno, ¿y estos casos que son supuestamente tan graves estarán incorporados en el derecho internacional? Y la primera fuente del derecho internacional que nosotros estudiamos es el derecho penal internacional propiamente tal. Y entonces, si uno mira la regulación existente, uno puede darse cuenta que la gran modificación y lo que se supone que es la gran ventaja del derecho penal internacional moderno después de la Segunda Guerra fue la incorporación de las responsabilidades individuales. Y si uno estudia el Estatuto de Nuremberg, se va a dar cuenta que en el Estatuto de Nuremberg la mención a los grupos es solamente como grupos formados por personas, es decir, como esta idea antigua de bandas criminales. Y el Estatuto era muy estricto para determinar que la designación o declaración de un grupo como un grupo criminal era solamente una fuente probatoria para después establecer la responsabilidad criminal individual por la participación en ese grupo. Ese juego que hacían los artículos 9 y 10 del Estatuto. Entonces, el Tribunal Militar Internacional declaró algunas organizaciones del régimen nacional socialista, las SS, la Gestapo, el gabinete del Reich, el alto mando militar, como organizaciones criminales, y se suponía que sobre esa base, dado que las personas juzgadas en el mismo juicio eran los principales responsables también de esa organización, sobre esa base en el futuro se iba, en los juicios locales que siguieran, en las distintas zonas de ocupación, se iba a procesar a las personas que pertenecieran a esas agrupaciones. Esto generó muchos problemas porque la sola responsabilidad por la pertenencia nunca ha sido un criterio en sí mismo recogido y ni siquiera los tribunales posteriores lo aceptaron, y la mayor parte de los juicios que se llevaron a cabo en la zona de ocupación americana, que son los más conocidos, en la mayor parte de los juicios que se llevaron a la zona de ocupación americana, los tribunales inmediatamente empezaron a exigir que las personas conocieran el propósito criminal de estas organizaciones. Bueno, y toda la discusión posterior fue de discutir la validez del artículo 10 del Estatuto Militar, del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, una discusión jurídica doctrinaria que tenía poca base en la legislación internacional, porque en el año 49 las Naciones Unidas declararon los estatutos y los fallos como parte del derecho internacional. No era una cosa discutible que existiera, pero tuvo tanto eco esta discusión que en los estatutos posteriores de los años 90 no aparece la pertenencia a un grupo criminal como una forma de responsabilidad individual. Y no aparece en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, ni el de Ruanda, y también, naturalmente, no aparece de forma directa en el Estatuto de Roma. En el Estatuto de Roma, sin embargo, sí logra aparecer de nuevo, de una manera más sutil, como una forma de cooperación en un grupo criminal con un propósito común para cometer esta clase de delitos. Y ahí propone la idea del propósito común, y hay toda una discusión al respecto. Bueno, de todas maneras, volvamos al problema fundamental. Estos casos no entran tampoco como responsabilidad penal empresarial. Es decir, aun cuando en estos casos se pudiera decir que estamos en un contexto de... aun cuando estos casos pudieran verse como atentados a los derechos humanos, para aplicar el Estatuto de Roma hay que aplicar la exigencia del contexto. Y en estos casos, en la modernidad y en lo que interesa, entiendo este Congreso, son situaciones en las que aparentemente no estamos en un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos. Y como no estamos en un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos, va a ser muy difícil probar el plan encaminado a la sistemática y generalizada exterminio de la población civil o ataque a la población civil general y sistemático que se exige en el artículo 1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, o sea, en el 7.1. Como eso no es así, entonces, aún aplicando y aún siendo bien generoso, difícilmente, salvo en aquellos lugares donde se pueda establecer la existencia de este plan generalizado y sistemático, etcétera, tampoco cabría en el derecho internacional penal moderno. Entonces, ¿qué queda? Vamos al derecho transnacional o el derecho penal
relativo a los intereses que son trascendentes en la comunidad internacional, pero no son parte de los core crimes de derecho penal internacional. En este grupo hay una infinidad de tratados internacionales. Y en este grupo que hay una infinidad de tratados internacionales, hay varias particularidades que son importantes para este tema. Por ejemplo, la particularidad 1 se establecen a través de convenciones sobre delitos que se describen localmente a nivel internacional, en lo que se entiende que la trascendencia internacional es porque o los autores se encuentran fuera del país donde se producen los resultados se producen de un país en otro, o se cometen en distintos países, o traspasan las fronteras de uno u otro. Y lo que hacen las convenciones es no discutir si estos son crímenes bajo el derecho internacional o no, sino sencillamente decir, bueno, estamos de acuerdo en que estos son delitos que afectan de diferentes estados, o que transitan de un país a otro, que pueden tener efectos, etcétera. ¿Cómo los vamos a perseguir? Y lo que hacen los tratados, estas convenciones, es establecer dos reglas muy particulares. Una regla de implementación, que consiste en decir, nosotros vamos a definir este delito, por ejemplo, tráfico de droga, criminalidad organizada, tráfico de personas para finalidades de explotación sexual, laboral, etcétera. Vamos a definir este delito y esperamos que todos los países suscriptores lo definan en sus respectivas disposiciones locales y esperamos que si no lo hacen sean de alguna manera reprimidos internacionalmente por no hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace a través de mecanismos que traen los convenios. Estos convenios habitualmente traen dos tipos de mecanismos: los informes, que se les pide por una secretaría, o las convenciones, donde todos se juntan. Y entonces los informes, la secretaría le dice, bueno, usted implementó, ¿de qué manera lo implementó? Y la secretaría después le devuelve el informe diciendo, mire, ¿sabe qué? No está bien, está mal. Y en las convenciones de parte se hace lo mismo, pero se juntan y hacen un show más o menos grande a decir, mire, aquí le falta, estamos avanzados, hemos condenado a tantas personas, o mire, ¿sabe que usted no ha condenado? Esto me parece como gracioso, tiene efecto, o sea, tiene efecto real en la política porque, por ejemplo, en el caso de las convenciones CITE, lo que pasó con Chile, en el caso de las convenciones CITE, dos o tres veces Chile estuvo no cumpliendo la implementación y en la convención se le dijo, bueno, así en la siguiente convención usted no me trae el cumplimiento, sencillamente no vamos a autorizar más tráfico con ustedes. Y se arregló, y se cumplió. Y cuando Chile quiso entrar a la OCDE, le dijeron muy bonitas sus leyes, pero si no tiene responsabilidad penal de la persona jurídica para el caso de los funcionarios extranjeros, sabe que no va a entrar. Entonces los representantes chilenos, no, pero si teníamos otra forma de responsabilidad y todo un cuento. Sí, muy bien, pero nosotros queremos esto. Queremos esto, ¿listo? Y ahí salió nuestra ley. Y todo congresos, seminarios, las miles de litros de tinta derramados diciendo que las personas jurídicas no podían tener responsabilidad penal, en 9 meses desaparecieron. O sea, solo fue necesaria la intervención de la OCDE para cambiar una dogmática completamente asentada y todos los profesores tenían tanta razón que las sociedades no podían delinquir. Nada, fin. En 2 días. O sea, 3 meses que para la vida de un país es muy poquito. O sea, esto fue en marzo y en diciembre ya estaba aprobada la ley. Calcula. Entonces sí funcionan estos sistemas. Estos sistemas de implementación a través del control por secretaría, que como en el caso de la OCDE, o el control por convenciones de parte, que como el caso CITES, sí va funcionando. Y ese es el primer mecanismo. Y el siguiente mecanismo es el mecanismo jurisdiccional. Lo que hacen todas estas convenciones no es discutir cuestiones dogmáticas. Incluso en la mayor parte de las convenciones no se dice directamente tenga responsabilidad penal de la persona jurídica, sino dice establezca sanciones disuasivas y proporcionales para las personas jurídicas del carácter que usted quiera, civil, administrativo, penal. En algunas le ponen más administrativo penal, pero en toda la conciencia es muy sencilla. Cuando uno distribuye las responsabilidades, los patrimonios, entonces es fácil responsabilizar a la persona natural y no responsabilizar a la persona jurídica, y podemos tener cabezas de turco para que vayan a la cárcel si acaso, pero mantenemos el patrimonio a salvo. Entonces lo que hacen estas convenciones es, en esta clase de delitos normalmente hay intereses patrimoniales envueltos,
y lo que vamos a hacer es que usted no pueda dividir la responsabilidad patrimonial. Y si la divide, establezcamos responsabilidad sobre el patrimonio separado, que es una persona jurídica. Esta ficción que nos inventamos. Bueno, esto dicen todas las convenciones. Habitualmente cuando pasan a la Secretaría o pasan a la Convención de Parte, terminan diciendo, sabe que es insuficiente la responsabilidad civil, es insuficiente la administrativa, ponga la responsabilidad penal y se van aumentando los delitos. Pero lo interesante no es solamente esa, la parte dogmática, por decirlo así, sino en la parte práctica. En la parte práctica, lo que hacen las convenciones es establecer reglas de aplicación de la ley extraterritorial. ¿En qué sentido? Los puntos de conexión estándar establecidos por la doctrina internacionalista para que un país tenga posibilidad de ejercer jurisdicción sobre el territorio de otro país, que es la base fundamental, no injerencia en los otros estados, se han admitido varios puntos de conexión. La personalidad pasiva, la personalidad activa, el hecho de que sean buques de la nacionalidad, una idea como de la sede, y la idea del resultado. Entonces, ¿qué hacen estas convenciones? Estas convenciones dicen que cada estado parte podrá, y entonces todos los que suscriben aceptan que el otro podrá establecer reglas de jurisdicción para sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, aunque cometan delitos en el extranjero, para los extranjeros que cometan delitos contra sus nacionales, para los hechos que se hayan cometido en otro país, pero su inicial en otro país ya tengan efecto en el país propio, o los que tengan principio en el país propio y tengan efecto en el otro, y habitualmente con reglas muy curiosas para los penalistas, como el fraccionamiento de la jurisdicción. Entonces, mire, ya no nos vamos a preocupar de la cuestión dogmática de la ubicuidad. Todo lo que haya pasado en su país, si es delictivo, castíguelo. Y entonces nos aseguramos, naturalmente, de que usted tenga un delito que diga la instigación, la tentativa, la conspiración para. Y con eso no tiene que mostrar que se ha cometido el delito en su país, sino solo la parte inicial, y le basta con eso para procesar. Para procesar. Entonces, con estas reglas que los suscriptores aceptan, y por lo tanto todos los suscriptores aceptan ceder parte de su soberanía, y que otro país juzgue hechos cometidos por sus nacionales o cometidos en su territorio nacional, se procura evitar el famoso paraíso jurisdiccional o el shopping forum y todas esas cosas. Usted puede hacer shopping, pero donde caiga algo le va a caer. Esa es como la idea. Puede elegir, pero le cae. En ninguno sale libre por mi parte. Empecemos por eso. Y esto funciona. Y realmente en los delitos, o sea, el mayor desarrollo del derecho penal internacional no ha sido el Estatuto de Roma, a pesar de todo lo que se dice, si uno lo mira en la práctica. En la práctica el mayor desarrollo son este tipo de delitos convencionales que tienen mucha más aceptación en los países del mundo que el mismo Estatuto de Roma, y que producen resultados reales en la práctica penal. Bueno, entonces volvamos sobre nuestro problema. ¿Qué sucede aplicando este tipo de reglas en casos como estos, en que una persona facilita un lugar donde se cometen torturas, donde se realizan asesinatos, facilita los camiones con los cuales se cometen los asesinatos, o participa directamente en un asesinato por el interés que tiene, por ejemplo, en que no tenga trabajadores más revoltosos, que haya paz y tranquilidad en su empresa, o recuperar los bienes que teóricamente les expropió, como se decía en la época nuestra del gobierno de la Unidad Popular, por recuperar lo que perdieron con la Unidad Popular. Bueno, son todos intereses empresariales, económicos bastante fáciles de determinar. En estos casos, entonces, si estos delitos se pueden ver al mismo tiempo como delitos comprendidos en estos tratados internacionales nuevos, hay más posibilidades de su persecución local e internacional que si los miramos como delitos de core crime de derecho penal internacional. Por ejemplo, y esto sería muy sencillo, si uno, en vez de atribuir necesariamente una cierta entidad, el genocidio, la tortura, dentro de estos contextos como delitos de
del Code Internacional y los mira como, por ejemplo, graves atentados contra la vida de las personas con el propósito de infundir temor a la población, que es la definición de terrorismo del Tratado sobre Financiamiento del Terrorismo, mira tú, sería más fácil perseguirlo por esa vía que por la vía tradicional que uno pensaría que sería el core crime. Necesitaríamos particularidades. Para el caso chileno necesitaríamos vincular que este empresario tiene vínculos con una empresa transnacional porque es una subsidiaria, porque es una filial, etcétera, pero eso ya sería una cuestión probatoria y mucho más sencilla. Pero también eso, evidentemente, produce en la gente que defiende los derechos humanos una suerte de resquemor, porque significa degradar la protección de los derechos humanos a delitos sencillos como ataques sexuales, homicidios, lesiones, que pierde como entidad, como que pierde entidad. Pero si nosotros queremos una aplicación práctica, eficacia, bueno, como dice París, bien vale una misa. A veces no se puede tener toda la vida. De todas maneras, eso está limitado por estas limitaciones y es una limitación importante, simbólica y después del chiste que uno puede hacer, en realidad a las personas que sufren estas cosas y estas desgracias y los activistas no les gusta ver sus delitos como delitos comunes. Yeah. Bueno, pero este es un problema, para ponerlo así, es un problema inventado por nosotros mismos, y ya voy a explicar por qué. Y después entonces veamos qué se ha hecho. Nosotros tenemos en el derecho otras vías de solución de este problema. En el derecho internacional están los lineamientos de responsabilidad empresarial y derechos humanos, que fue desarrollado por Kofi Annan y un señor Rugers de la Universidad de Harvard, que era su asesor, que lo establecieron como principios para el funcionamiento de las Naciones Unidas y se han tratado de extender a todos los países. Y tenemos este proyecto de tratado de el Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está elaborado por el señor Gallego, que es embajador de Ecuador, y que partió con un reclamo del entonces presidente Correa contra las transnacionales mineras y petroleras. Bueno, vamos por lo primero. En los lineamientos lo que se dice son cosas bastante evidentes. Mire, los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Las empresas que actúan en un estado determinado tienen la obligación de cumplir con las leyes. ¿Por qué no lo hacemos efectivo? Establezca mecanismos para hacer esto efectivo. Y entonces el primer mecanismo para hacer esto efectivo es que existan esas leyes. Y ese es un detalle básico. Mientras el derecho penal relativo a la internacional o la dogmática esté vinculada a las cuestiones empresariales, entonces va a tener problemas para enfrentar los verdaderos efectos. Los efectos contra el medio ambiente y las personas no son delitos empresariales per se, son delitos que pueden estar vinculados con la base empresarial, pero son delitos comunes. Ayer el profesor Laufer varias veces indicó que uno de los problemas eran los asaltos sexuales en las empresas. Y eso nosotros no hablamos, en este seminario no se habla de eso. Pero son delitos comunes. Los homicidios son delitos comunes. La receptación de objetos robados, por ejemplo, para producir con bienes más baratos que otros a competencia, son delitos comunes. ¿Cómo enfrentamos eso en un sistema en el cual nuestra legislación está tan limitada? O sea, cuando se parte de la idea de que solo o que principalmente los delitos que tienen que ver con el ámbito empresarial, los que dan más glamour, son aquellos los cuales tiene que haber responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y cada vez hay que discutir por qué y cuál es el fundamento de expandir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que parece ser es que ese es un problema imaginario. Porque tanto en los Estados Unidos como en Holanda, esa limitación no existe. Y no es necesario crear un fundamento fuera de la ley para que se establezca la responsabilidad por el hecho de un tercero que se comete en provecho o en interés de uno. Y eso, y el desarrollo de cómo se hace en cada caso, quizás sea mejor verlo en cada caso y ver las cadenas de causalidad normales y las decisiones que se toman y las cuestiones probatorias en el día a día
más que estar tratando de imaginar una solución ex ante para un problema que ya está resuelto en otras jurisdicciones. Porque hay que decir que ese problema ya está resuelto en otras jurisdicciones. Y nosotros estamos tratando de inventar, como digo yo, la rueda. Aquí estamos tratando de inventar la rueda a los latinos, pero parece que ya inventaron. Y quizás habría que ver lo que funciona y lo que no funciona, etcétera. Pero en verdad da la impresión de que estamos inventando la rueda. Y entonces, en el tratado que se propone por el grupo del Consejo de Derechos Humanos, está en invención de la rueda, por decirlo de alguna manera, que se fija en las empresas transnacionales antes de resolver el problema de que no tenemos responsabilidad penal por violaciones de derechos humanos por las empresas locales. O sea, es como antiguamente se decía, poner los bueyes, la carreta delante de los bueyes. Porque perdón, pero normalmente, además, por ejemplo, lo que se está discutiendo hoy en día de la tercerización, bueno, mijo, la tercerización son contratos de compra-venta con empresas locales. Es difícil encontrar las vinculaciones, salvo que uno salte la vinculación legal y se pasa a la vinculación puramente causal. Pero eso también supone un esfuerzo por revivir la vieja causalidad natural, la causa-efecto, la condición sine qua non, y saltarse cuestiones jurídicas como el agente responsable que interrumpe el curso causal, etc. Si uno quiere volver a esto y volver a ver cómo hacemos la relación causal y cómo hacemos la imputación del hecho de tercero a otro, de un tercero responsable a otro tercero responsable, sin el corsé de la participación, de la complicidad, de la inducción a la alemana, por decirlo de alguna manera, probablemente tengamos más suerte que tratando de transformar lo que tenemos en una cosa que no tenemos, que quizás no da abasto para eso. Y además no va a dar abastos por una definición de empresa transnacional, porque lo tremendo es que la gente se las ingenia para hacer empresas transnacionales sin que parezcan, sin que tengan locación jurídica. Se pueden hacer muchos inventos jurídicos para romper la vinculación jurídica entre una empresa y otra. Dicho esto, entonces, las graves violaciones de derechos humanos, que son las mismas del día a día, pero en contextos mayores, para ser sancionadas, nosotros pensamos, en el contexto de las transnacionales, hay que empezar por el principio de que se las sancionemos, las del día a día, en el contexto nacional, y después podemos aprovechar esa misma herramienta para hacerlo de carácter transnacional y aprovechar las herramientas que existen. Es decir, y en eso este tratado también toma un poco de realismo, por decirlo de alguna manera, y también se enfoca en reglas de jurisdicción. Las más importantes en este punto van a ser las reglas de jurisdicción para hacer la imputación de un país a otro. En muchos países centrales, como se dice en Latinoamérica, las reglas de imputación son casi irrelevantes. En Estados Unidos son irrelevantes, porque la regla de imputación es la sede. Entonces, una sociedad tiene sede en algún estado, yo no lo puedo perseguir. Fin. A donde sea que se cometan. Los problemas son para nosotros, cuando la sede está en el extranjero, pero no es un problema para los países centrales. O no es un problema para Estados Unidos, al menos. Ese no es un problema para Estados Unidos, es un problema para nosotros. Dicho todo esto, que es otro pequeño problema, porque, claro, supongamos que se hace una ley general y se dice una cosa muy sencilla: todo delito cometido en interés o provecho de una empresa o por un directivo de la empresa puede ser atribuido a la empresa, bla, bla, y hacemos una regla general de jurisdicción, muy bien, bonito. Entonces ponemos todas las reglas, la sede, la personalidad activa, la pasiva, el resultado, el inicio de la actividad, todas las posibles, el fraccionamiento, todo. Queda el pequeño detalle de hacerlo efectivo. Y para hacerlo efectivo, lamentablemente las leyes son insuficientes. Para hacerlo efectivo se requieren recursos. Y en este caso, cuantiosos recursos. Cuantiosos recursos. En la persecución penal de los delitos de carácter económico en el sistema federal norteamericano, esto se puede cuantificar en millones de dólares lo que significa.
Toda la inmensa, había alrededor de unos 200 millones de dólares disponibles para esto hasta el 2001. Cuando vinieron los atentados contra la Torre Gemela, todo eso dinero fue a dar a antiterrorismo. Y literalmente desapareció la sección del Departamento de Justicia norteamericano que está involucrada en delitos empresariales. Y eso tiene reflejo en la cantidad de procesos, la cantidad de condenas, porque estos delitos cuestan mucho dinero perseguir. Cuesta mucho dinero perseguir porque hay que hacer pruebas científicas, peritaje. Porque si estamos hablando de cuestiones transnacionales y queremos llevar a las víctimas a demandar al Estado de Nueva York, tenemos que pagar esos pasajes, tenemos que pagar esos hoteles, tenemos que pagar la vida de esas víctimas antes, durante y después. Tenemos que pagar a los abogados, tenemos que pagar una serie de gastos que no son menores, y que si no se toma en serio en la cuestión de los recursos, no se va a ir a ninguna parte. En el tratado que se está proponiendo, en el borrador cero, teniendo en cuenta, yo creo que de alguna manera, la incapacidad de que los sistemas de justicia locales puedan absorber esta nueva carga, se crea una suerte de comisionado de cumplimiento, una agencia de cumplimiento que va a hacer la inspección del cumplimiento de las transnacionales. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta muy sencilla: ¿y cómo financiamos eso? ¿Cuánto dinero vamos a poner? Y cuánto dinero usted ponga y cómo lo financie, usted va a saber el resultado de eso. Si es que llega a ser así. De otro modo vamos a tener, como se dice, como le decía Don Quijote a Sancho, al rey de las ranas. ¿Conoces esa historia? Sí. Pues, lanzamos un madero a las ranas para que se tranquilicen y lo nombramos rey. Con el ruido, las ranas van a correr y se van a tranquilizar. Con el tiempo van a ver que es un madero y van a volver a ser las ranas que fueron siempre, porque es un madero nomás. Fin. Decía que en el caso chileno en concreto sí que hubo un procesamiento de una empresa local. De un empresario local. De un empresario local. ¿Cuál fue la condena, si se acuerda? No, fueron como 20 años de prisión, ¿no? Sí. ¿Y reparación? Reparación a las víctimas, del Estado les reparaba a las víctimas una cantidad que son más o menos estandarizadas en millones de pesos, no me acuerdo cuánto había sido 50 millones de pesos. Esto lo tendrían que consultar realmente en la sentencia, porque eso es prácticamente estandarizado, pero se les reparó a las víctimas por el Estado de Chile. No solo, el Estado de Chile tiene dos vías de reparación: una vía legal, que son sistemas en los cuales se le entrega a las víctimas reconocidas en las comisiones de RETIC y VALEC, se le entrega a las víctimas apoyo en la sanidad, se le entregan becas de estudios, se le entrega una pensión vitalicia a las víctimas, a sus familiares directos descendientes, y además en los juicios por la responsabilidad civil que se puede establecer, es decir, el daño que se puede establecer a los parientes directos, la madre, los hijos, los hermanos, se les paga una indemnización en cada juicio que termina. Y esa es la reparación monetaria que el Estado de Chile permite en estos casos, y que en este caso particular se establece también. Se condena, por ejemplo, al condenado civil, en este caso señor Luzoro, se le condenó a pagar también esa indemnización, pero la regla chilena establece que en estos casos es solidario el pago, así que la gente se dirige contra el fisco, que es el que tiene, y ahí verá el fisco cómo se asegura el cobro, claro. No, pero sí es muy grave lo que pasó.